Se cumplen 24 años del atentado a la AMIA, el más terrible de los atentados que sufrió la Argentina, con 85 muertos. Y vamos a hablar del atentado, pero vamos a hablar también de la actualidad, de la causa, por sobre todas las cosas. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenida Miriam Lewin, gracias por venir, gracias por estar aquí. Por favor, bienvenido Horacio Lutzki. Hola, es un gusto estar Ambos colegas, periodistas y por supuesto muy involucrados en todo el trabajo que se ha realizado sobre el tema del atentado. Lo primero que quiero preguntarles es si con el cambio de gobierno ustedes sienten, en lo personal y también en parte de la investigación que puedan haber hecho a lo largo de este tiempo, que ha cambiado algo en la causa. Si se ha movido algo en un sentido positivo respecto de una investigación que de momento no tiene ningún resultado a favor de la justicia. La verdad que es un poco decepcionante el panorama porque existía por de pronto una unidad especial de investigación que había sido puesto en cabeza de Mario Sima de Villa, el senador, que se fue interiorizando en el tema y simplemente se propuso básicamente cumplir con su cometido, que es acusar a aquellos que están imputados de gravísimas maniobras de encubrimiento, que iban desde el presidente Menem, el juez Galeano, los fiscales de la causa, el secretario de Inteligencia Enzo Reiki, etc. Y cuando estaban por presentar el alegato donde concretaban después de 2 años las acusaciones contra 2 fiscales, que eran Mühlen y Barbacha, hubo una indicación del ministro de Justicia para frenar esa acusación y de una manera muy bochornosa se reemplazó al abogado que la iba a leer y se le hizo omitir todo lo que tenía que ver con acusar a esos funcionarios por los compromisos, familia judicial, pactos preexistentes. O sea, la verdad que además es un incumplimiento con un compromiso del Estado argentino frente a la OEA, claro. Porque en definitiva investigar el encubrimiento, por supuesto, es intentar hacer justicia con las víctimas ante aquellos que desviaron la investigación, pero también es un compromiso que tomó la Argentina en base a una denuncia que hubo por parte de Memoria Activa. Sí. ¿No? Ahora, ¿pensás, Miriam, que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el presidente no va a estar en el acto central, donde sí va a estar el titular de la OEA? Yo creo que la causa está absolutamente paralizada. Me da la sensación de que el único interés es proteger a los amigos o a los aliados y que cuando se habla de encubrimiento, se habla del memorándum de entendimiento con Irán, cuando hay una causa en curso con gente que probadamente ha hecho movimientos de cientos de miles de dólares para intentar desviar la investigación y esto no se está teniendo en cuenta, es decir, producto del pago a Tejeldín de $400.000 por lo bajo, se perdieron 10 años, es decir, se acusó a un grupo de policías bonaerenses corruptos, pero que no tenían nada que ver con el atentado. Entonces, esos 10 años se usaron para desviar la atención. Ahora están siendo juzgados aquellos que por alguna razón que seguramente conocen, desviaron la atención. Y lo que hay es una especie de blindaje, incluso mediático, porque no estamos viendo reflejados en los principales medios ninguna de las alternativas interesantísimas que registra semana a semana Horacio cuando va a cubrir por su interés personal, por su compromiso personal, la causa. Otro elemento es que Iossi, el espía arrepentido, el hombre de inteligencia de la Federal, que se infiltró en la comunidad judía, instado por sus superiores en plena democracia, en el 85-86, para detectar cómo estaba avanzando un supuesto plan Andinia, en el que los judíos se iban a quedar con la Patagonia. Este hombre le dio a sus superiores, y esto está probado y confesado por él, le dio a sus superiores elementos que podían haber sido utilizados seguramente para la concreción del atentado contra la AMIA, dejando de lado el atentado de la embajada, con la Embajada de Israel, para el que también proporcionó información, y esto no fue tomado en cuenta ni siquiera por el fiscal Nisman, ante quien dice que declaró, Nisman no estaba presente, vos fuiste testigo de esa circunstancia, se lo incluyó en el programa de protección de testigos y lejos de tomársele nuevamente declaración,
se le dejó languidecer esa posible línea de O sea, que investigación. él está ahora dentro de un programa de testigos protegidos. No. No. Estamos, Teo, mostramos acá el libro que es en el que es- hicieron la investigación. Estuvo dentro de un programa de protección de testigos, pero en atención a la, digamos, clara, falencias. a las falencias y además a la desinterés. falta de interés por parte del Estado, se dedicó a cuidarse a sí mismo. Pero quiero decir, lo que fuera de las 85 víctimas y de que hubo una explosión el 18 de julio del 94, fuera de eso, lo único que está fehacientemente probado es que desde las más altas instancias del Estado hubo una política clara, uniforme y orquestada para eliminar pruebas, pagar a testigos coimas, apretar a testigos, algunos para que mientan, otros para que callen, para sembrar pistas falsas. Se borraron grabaciones y sus desgrabaciones tanto en la CIDE como en la Policía Federal. Es decir, todo este conjunto de medidas no pueden haberse llevado a la práctica si no es por una clara voluntad política. Exactamente. Y digamos algo más, una voluntad política que además trasciende la de un solo Estado, porque hay claros indicios de que hay razones muy oscuras de Estado o de varios Estados que dijeron por esa puerta no se puede avanzar. Por allí no. Hay dos cuestiones que son centrales, ¿no? Por un lado, quería saber cuáles fueron las novedades desde la UFI y AMIA respecto de la investigación central, no la del encubrimiento, sino la del atentado, en los últimos, no sé, 3 años. Y por el otro, la semana pasada fue noticia que uno de los acusados e imputados en la causa iba a Rusia, y nosotros con Rusia tenemos convenio de extradición. Si saben si hubo algún reclamo fehaciente de parte del Estado argentino pidiendo que se retenga a esa persona para ser indagada. Nicolás, siempre que se aproxima un aniversario, nosotros estamos acostumbrados en los últimos 20 años, surgen fuegos artificiales, así lo llamamos nosotros. Sí, de cajón. Hay una cuestión de cajón, siempre. hasta 10 días antes aparece hay algún algo. testigo encubierto que aparece hablando, un miembro de la inteligencia iraní que está en Alemania y que sabría algo de la causa. Pero y además, entonces hay expectativas. hay una cuestión que es lógicamente. hasta de sentido común. Recién veíamos en la foto al personaje en cuestión, que era ministro de Relaciones Exteriores. Cuando se quiere capturar a alguien no se lo anuncia en los diarios 3 días antes, como se hizo ahora, de que se va a hacer un pedido, un exhorto, cuando realmente está todo el mundo avisado de qué gestión se va a realizar. Y por otra parte, esto es lo que demuestra en la práctica la inutilidad de las tan discutidas. Bueno, este señor no estaba con la alerta roja, pero Bajidi sí estaba y estuvo en Bolivia, se estuvo paseando por varios países. Pero yendo al punto concreto que preguntabas, Nicolás, de la UFI, o sea, digamos, los fiscales que siguieron con la tarea que tenía a su cargo Nisman. Hace menos de un año se le puso por primera vez nombre y apellido a la víctima 85. Estamos hablando de ahora 24, 23 años después del atentado. Esto, por contraposición, está evidenciando lo mal que se trabajó, porque esos mismos restos estaban. Entonces, la verdad es que está en un punto ciego la causa. La verdad que la siguiente pregunta tiene una respuesta bastante clara, porque yo les iba a preguntar sobre algo que en algún momento se manejó, se barajó desde este gobierno, que era la posibilidad de un juicio en ausencia, digo, ¿no? Pensando en estos personajes que tienen esas cédulas sobre las cuales no sabemos mucho. Eso es lo que si decía. no, y sobre los encubridores. Absolutamente improcedente lo del juicio de ausencia, primero porque no se tiene claro si efectivamente, estas personas son responsables. Pero además, una cosa que yo siempre me pregunté desde el primer momento y a partir de nuestra relación con este espía arrepentido, tomó mucha mayor carnadura. Si se tiene la sospecha de que este atentado o estos atentados no pudieron haber sido cometidos sino con complicidad de personajes locales, o que incluso pudieron haber sido atentados llave en mano, ¿por qué nunca se investigó la conexión local? ¿Por qué vamos a buscar a iraníes si podemos jalando de este mismo hilo, llegar a quienes son los responsables locales, que probablemente hasta hace muy poco estuvieron enquistados en puestos
de acuerdo a lo que dice Yossi, dentro de las mismas fuerzas de seguridad. ¿Por qué no investigamos esa línea de responsables locales y estamos buscando determinadas conexiones cuando a través de la determinación de estos personajes que son la conexión local se podría llegar a los otros? Pensemos que en los 2 atentados hubo zona liberada, es decir, hubo una docena de efectivos policiales que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar. Yossi, de quien escribimos un libro después de 10 años de investigación, fue contando cómo sus superiores lo preparaban para tener una radiografía absoluta de la AMIA, de sus accesos, de su salida, de sus horarios, de su disposición interna, hasta un plano. ¿Y eso se usó para proteger? Claramente no. O sea, toda esa información se usó para otra cosa. Hasta hay circunstancias que están en la causa, pero como no se sabe cómo encajarlas, se las dejó afuera. Por ejemplo, un helicóptero, no sé si ustedes saben, que la madrugada anterior al atentado, o sea, cuando terminaba el Mundial del 94, ustedes estaban hablando del Mundial último, bueno, recordarán, jugaba Italia, Brasil, hubo alargue, hubo penales, y en el medio de todas esas circunstancias, hasta las 3 de la mañana, hubo un helicóptero orbitando sobre el techo de la AMIA. Hay más de una docena de testigos que declararon esta circunstancia en la causa, y la sentencia del TOF 3 tuvo por probado que hubo un helicóptero, pero el juez Galeano perdió todas las pruebas de su procedencia. Nadie se hizo cargo de ese helicóptero. Y no estamos hablando de una bicicleta, no puede circular un helicóptero sin el compromiso de ciertas autoridades. Es un ejemplo nomás. Un ejemplo. Yo quiero hacerles una pregunta que puede resultar un poco incómoda, pero viene de la mano de una apreciación de un politólogo, que es el politólogo Agustín Romero, que señala una particularidad comparando el atentado a la AMIA, en este caso, con un atentado como el del 11S, por ejemplo. Y habla de que en Estados Unidos sería impensado una ceremonia o un recordatorio de ese atentado sin la presencia de una autoridad del Estado, de los Estados Unidos en este caso, a diferencia de lo que ocurre en Argentina. Él dice que aquí hay como una especie de toma de propiedad por parte de la comunidad judía a la hora del recordatorio y del avance en este sentido. Digo, ¿ustedes cómo lo leen a esto? Digo, a ver, dos cosas para empezar. Sí. La autodenominada comunidad judía en realidad es un sello de un grupo de dirigentes que desde hace muchos años no realizan los actos en conjunto con los más afectados o con los verdaderamente afectados, que son los familiares. Los familiares de las víctimas. Yo entre los dirigentes conozco a varios que, lejos de haber sido perjudicados, comenzaron una carrera política, una carrera profesional, una carrera mediática, y dicho esto de forma totalmente descarnada, es muy distinta la situación de los familiares que están solitos con su alma pidiendo justicia y que están todas las semanas ahí en Comodoro Pi, en soledad absoluta, viendo cómo se juzgan Sorregui y cómo los medios no los ayudan y bancándose solo. Entonces, el acto que se va a hacer este miércoles, por ejemplo, va a tener como orador a una persona que es un ultradefensor de uno de los acusados de encubrimiento. Es decir, el actual presidente de la AMIA, Agustín Esbar, es defensor acérrimo de Beraja, como muchos otros de sus compañeros de esta desacreditada dirigencia. Entonces la gente tiene que saber que representan solo un sector minúsculo, a pesar de que los medios los ponen en un lugar de representación de toda una comunidad que tiene opiniones muy distintas. Yo coincido que esto es un atentado, por supuesto que ha afectado la soberanía argentina y además han muerto transeúntes, vecinos, bueno, Sebastián Barreiro, un chiquito que iba con la mano de su mamá, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esta dirigencia con la cual nosotros estamos particularmente en la vereda de enfrente, con su práctica ha propiciado un poco ese efecto que vos señalás. Claro. El acto de familiares es uno de los actos de la tarde, ¿no? A las 18:30 el de memoria activa. Hay dos actos más, que se Peña y 18J, todos ellos separados del acto oficial de la mañana. Gracias a ambos por haber venido. Están aquí los libros. Por supuesto que Horacio ha sido también, además, investigador creo que en cada una de las instancias de lo que ha ocurrido desde el momento del atentado hasta hoy. Y seguir haciéndolo, ¿no? Años. Y el libro con Miriam, por supuesto, que es la investigación de la que hablábamos recién con El Arrepentido. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos aquí. No, por favor.